Nuevamente aquí Día de Muertos con Thierry Pollese y Connie Hunter. Hoy día tenemos una temática interesante que se llama, hoy día se honra, digamos, los muertos que no han sido bautizados. Esto suena intrigante, suena diferente. Vamos a ver qué significa desde la tradición mexicana y lo vamos a llevar rápidamente hacia la tanatología, que tiene nuevos detalles que no hemos hablado en los días anteriores. Así que, buenos días, Connie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos. Hoy día, un nuevo día para honrar. Hola Thierry, sí, efectivamente, el día 31 de octubre se honra a los niños no bautizados. Se habla así de niños no bautizados, pero en realidad a las personas que murieron sin ser bautizadas. ¿Y esto por qué? Porque la tradición mexicana se vincula con la religión después de la llegada de los españoles. Entonces hay muchas cosas que conectan a la tradición mexicana con la religión. Y es un día para honrarlos, como para, hacerles saber, ¿no? Que fueron queridos, que son amados y que tienen un espacio en nuestra memoria. Y me interesaría mucho poder, como dijiste tú al principio, abordar esto desde la perspectiva de la tanatología, porque se ven aspectos que no hemos visto en los otros episodios. Qué bueno, qué bueno. Entonces, vamos a recapitular un poco, ¿no? Hay un altar de muertos que sobre todo se hace en la tradición mexicana y que yo invito al resto del mundo a inspirarse, incluso a transformar y adaptarlo a sus culturas o lo que sea, pero empezar a honrar esos muertos, a tomar en cuenta ese día. Aquí el día 2, me parece, la gente va a los cementerios, ¿no? Se rinde homenaje, pero no. Va más desde, claro, ir al cementerio y sufrir prácticamente, no hay una forma nueva o al menos adaptar o agregar una parte como más amorosa a todo el recuerdo, ¿no? Es como ir a la tumba a llorar, a dejar flores, a reunirse por los muertos, ¿no? Y no hay tanto color, no hay es más desde el sufrimiento y no desde la alegría del recuerdo y el honrar. Así que cuéntanos cómo funciona ese día del niño sin bautizar. Bueno, yo interpreto a este niño que no alcanzó a ser bautizado, eh, pues que no alcanzó a vivir. Por X motivo, se pudo haber ido, pues en cuanto nació o eh, posteriormente, pero en un periodo de vida corto. Significa que realmente hay que sanar más la expectativa que el vínculo o el vínculo generado por la expectativa. Porque, pues, no es lo mismo que muera un hijo con el que has compartido 30 años, a que muera el bebé del que tú creaste expectativas. Y a veces no significa no quiero compararlo negativamente, simplemente poner en la palestra ambas circunstancias y Claro, poder claro. observar que a veces la expectativa es muy fuerte, mucho mayor que la realidad, y es la que nos puede estar haciendo sufrir ante una pérdida. Claro que sí. Claro que sí. Yo creo que la expectativa de lo que se viene, la historia que nos hemos contado en la cabeza, es casi tan real como lo real. Cuando se rompe, duele de alguna manera. Similar, hablando del cerebro, ¿no? Porque uno realmente espera algo y se rompe ese lazo, esa historia que nos hemos contado. A mí me ha pasado con varias cosas en mi vida, con cualquier proyecto, con cualquier momento, con un viaje. Oye, sí, haremos esto, haremos lo otro, y no pasa nada de esto, todo lo contrario. Ok, y esto entonces, desde la tanatología, entiendo que ya lo separas como en dos, como en momentos anteriores donde había una situación y una persona, el vínculo. Esta vez tenemos el vínculo y la expectativa. Ah, ¿por ahí vamos? Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque
este duelo, para comenzar, hay que Ujú. validarlo, no hay que tomarlo a la ligera. A veces los que estamos alrededor del doliente podemos subestimarlo, porque Mm, podemos salir con frases como, ya tendrás otro, o menos mal se fue a tiempo y no sufrió más. uy. Cosas que pueden ser mucho más hirientes para la persona que lo está viviendo. Y tenemos que ser muy cautos con esas frases. Yo siempre digo que es mejor acompañar en silencio que decir cualquier babosada, porque podemos lastimar ¿Te acuerdas más. que hablamos en un capítulo anterior de la empatía y la simpatía? De nuevo, desde Ujú. esa parte simpática, pero mira, ya tendrás otro como para aliviar, tratar de aliviar el sufrimiento presente, adornándolo, ¿no? Desviando como la atención hacia algo positivo. Puede ser y es netamente contraproducente, ¿no? Ok. Exacto, y tú ves que en muchas ocasiones te encuentras con que ese niño, esa niña ya tenía su espacio en casa, ya tenía sus muebles, sus cosas. A veces somos tan exagerados que le tenemos comprado hasta la ropa de cuando vaya a cumplir un año. Y finalmente es también un vacío, representa un vacío, ¿no? Tenías ya el espacio, tenías el amor, tenías como decimos al principio, la expectativa, y la fuimos construyendo, pintando, decorando, pasamos 9 meses esperándolo. Entonces, ocurre esto y queda este vacío. Y sobre este vacío hay que empezar a trabajar. Claro, porque no es lo mismo, ahí hablamos, hablamos del niño nacido, realmente, ¿no? Que realmente ya estuvo, no Sí, hablamos de niño no nacido, sino no, eh, de niños con el nacido. cual ya existió, le has cambiado un pañal, ya, aunque sea bebé, que haya vivido muy poco, o algunos que ya podemos hablar de más tiempo, porque en la religión católica, el bautizo en general se hace que a los pocos meses, ¿no? Sí, hay personas que incluso hasta para prevenir esta creencia de que si muere y no ha sido bautizado, ¿qué va a pasar? Los bautizan en la misma clínica donde nacen. Apenas salir ya Sí. está Sí, a los bautizado, 2 ya, ok. días ya está siendo bautizado, pero hay otros en los que sí esperan meses, porque quieren hacerle una gran fiesta. Eso ocurre mucho, incluso en la tradición mexicana, esperas porque vas a hacer la gran fiesta de El bautizo, bautizo. claro, el bautizo es un momento, claro que se arma una grande. Claro, que es Sí, antes del año realmente, ¿no? sí, Es el sí, niño por nacer. Es que, claro, en la religión hay todo un tema, ¿no? El niño sin bautizar sigue teniendo el pecado original, ¿no? original, Así sí, de y van a ir simple. al La cosa sí, no es, es seria, ¿no? Es seria. El bautizo pone un hito muy importante, así que, claro, no demora mucho. Entonces, regresando exacto. al tema, claro, este niño ya existió, ya tiene una cuna, ya tiene un espacio físico en casa, ya hay un lazo de vida real que se está construyendo. La expectativa empieza a tomar vida, a tomar forma en lo real. Y ahí hay el corte, ¿no? De nuevo, abrupto, ¿no? Sí, abrupto, obviamente el doloroso y el vínculo que cada miembro de la familia haya construido con esa expectativa, con ese niño, debe ser trabajado. Madre, padre, que están como en el primer lugar del vínculo, quizá la madre, pues que es la que está gestando, ¿no? Y es la que más, se puede decir que es la que más tiempo realmente pasó con esa vida. Así es. Pero también puede haber hermanos o abuelos. A veces los abuelos pueden sufrir muchísimo porque resulta que es su primer nieto, Y que mascotas, ¿perdón? y Y mascotas. también lo pueden vivir, por supuesto que sí, porque el vacío se siente, ¿no? Y el dolor lo perciben y lo huelen, ¿no? Lo está ahí a flor de piel. Entonces, en ese proceso, primero que nada, es muy importante validarlo el duelo, como yo te decía, es una pérdida real. ¿Por qué? Porque fue un proyecto de vida, porque Claro. como madre o padre también modificó tu identidad.
Antes eras la esposa, pasaste a ser la futura madre o la madre. Entonces, de alguna manera, modificó tu identidad. No eras abuelo, ibas a ser abuelo. Entonces, sobre eso hay que ir trabajando. Y eso es lo primerito, ¿no? Validar este duelo de acuerdo al vínculo que hay con el ser que se ha ido. Por otro lado, normalizar que esto puede hacerte sentir con culpa, rabia, envidia, porque el otro sí está vivo y el mío no. Puede haber una confusión religiosa tremenda. Entonces, estamos partiendo del hecho de que hay una creencia religiosa y entonces empieza al haber esta rabia de ¿por qué a mí? ¿Por qué Ah, Dios me claro hizo que sí. esto? ¿No? Entonces, sobre eso también hay que trabajar. Y esto multiplicado sobre la cantidad de personas alrededor. Hay un trabajo sistémico ahí que se tiene que hacer. Mira, voy a aprovechar, se me acaba de ocurrir, cuando trabajan la tanatología, la tanatología de alguna forma es sistémico porque siempre se trata, no es una persona que está en duelo, en general hay un sistema familiar alrededor de la persona fallecida. En ese caso, como dices, no, y hay padres, abuelos, hermanos, hay una serie de personas. Y dime, ¿ahí trabajan individualmente a cada miembro o hay algo diferente, como las constelaciones u cosas que trabaja sobre el sistema? Siempre es mejor trabajarlo individualmente, porque cada vínculo se expresa de una manera distinta. De pronto la madre lo habla y lo quiere hablar a diario y lo llora y lo expresa. Y de pronto el padre no, es muy común ver que el papá se queda callado, que no tolera que la mamá llore, que no tolera que siga hablando de lo mismo. Entonces, por un poco por respeto al proceso de cada uno, lo mejor es manejarlo individualmente. Con Correcto. los niños igual. Los niños de pronto tienen que expresarlo con dibujos, con canciones, con juegos, para ver los roles, ¿no? Para ver cómo se sanan esos vínculos. Pero yo sí prefiero que esto sea como una cuestión individual. A veces hay terapias grupales. O sea, hay tanatólogos, y yo lo he visto, que manejan grupos, como grupos de apoyo, que va en paralelo a una consulta Al trabajo personal. individual. Es que ahí Ujú. entiendo, para hacer una analogía, si me lo permites, y si es errónea, me corriges, ¿ya? Entonces, más que verlo como un sistema, como una telaraña interconectado, realmente el trabajo, y tiene todo el sentido del mundo, es que, claro, es más como una cosa así, cada uno tiene un vínculo único con el personaje central, digamos, que será el fallecido, y que cada uno trabaja su vínculo con ese, porque no tiene vínculo entre ellos, aunque el dolor de cada uno va a afectar luego el sistema, el proceso realmente es de la persona y su vínculo con la persona fallecida, y por eso cada uno trabaja lo suyo y eso de alguna forma va a arreglar el sistema porque mejorando cada quien su propio proceso, pues hará que el sistema recupere su equilibrio o regrese a lo que era al menos, ¿no? ¿Es así? Sí, porque mira que la tanatología hace esto que tú has descrito muy bien. Y si nosotros empezamos a trabajar ya en familia, estamos abordando otro territorio que le corresponde al terapeuta familiar. Y el terapeuta familiar tiene otras herramientas que son muy válidas en estos procesos porque puede empezar a surgir, por ejemplo, problemas de relación entre la pareja, ya sea porque el uno la culpa a la otra o cosas así, Bueno, lo o que dijiste el antes de la irritabilidad de uno con la expresión del otro, ¿no? Y eso mina la relación sí o sí, ¿no? sí, o el niño que empieza a sentir celos de ese niño no naci de ese niño que nació y falleció porque genera más atención el niño que falleció que el que está vivo. Y a veces ese niño dice: "Híjole, ¿y yo Uf, cuándo, no? ¿Cuándo ya. me vas a prestar atención a mí?". Entonces, ahí sí me encanta derivar, porque hay que trabajar en equipo.
para este tipo de cosas y ver en qué momento del proceso es necesario que se involucre el terapeuta de familia o el terapeuta de pareja, porque ante eventos como estos se dice que las parejas se fortalecen aún más o se separan. Claro. Entonces, vamos de un extremo a otro. Entonces, allí que entre el terapeuta de pareja o el terapeuta de familia, el psicólogo, a veces el psicólogo tiene esa formación de terapeuta de pareja, a veces no, o de terapeuta de familia, a veces no. Y que se involucre y sigan otro proceso que ya va más allá de la tanatología, digamos que ya los pasos que pudieron haber dado acompañados por un consultor en tanatología ya se cumplieron y tienen que pasar a ese otro terreno, ¿no? En el que no Ya, que es la necesariamente interconexión entre ellos, que ya no es el sí, trabajo de la tanatología que trabaja el vínculo individual de cada quien con su fallecido, digamos. sí, Ok, ok, creo exactamente. que queda muy, muy claro. Em, en este caso, entonces, la tanatología, ¿cómo enfoca y hace ese trabajo sobre el vínculo individual de cada quien? ¿Qué cosas puedes comentar de cómo se ayuda a trabajar ese tipo de duelo? Que creo ya quedó muy, muy claro cómo es. Bueno, hay varias herramientas. Se repiten mucho entre un duelo y otro de lo que hemos revisado en episodios anteriores, como la escritura terapéutica, perdón, como una herramienta importante en este proceso, porque tú a través de ella puedes escribirle cartas al bebé de todo lo que quisieras decirle que no le has dicho a tu hermanito, a tu hijo, hija, le puedes escribir esas cartas, puedes hacer incluso un ciclo de cartas por un periodo determinado, diciéndole todo lo que tú esperabas hacer con ese ser. Jugar, llevarlo al parque, llevarlo a la escuela, soñabas con que fuera, no sé, astronauta, médico, bombero, o que siguiera tu misma profesión, empezar a escribir esas cartas dedicadas a ese ser. Nombrarlo, si aún no lo habías nombrado, porque de pronto, bueno, generalmente cuando pasamos este proceso de embarazo ya nacen con un nombre, aunque no hayan sido bautizados. Claro, claro que Pero sí. de Claro que hablarle sí. por su nombre. Entonces, si se llamaba, no sé, Alma, Alma, a ti te dedico esta carta. Esto es lo que yo quería de ti, no todas las cosas que no te dije, las canciones que hubiera querido hacerte escuchar, los lugares a donde te hubiera querido llevar. Es decir, empezar a llevar todas esas expectativas que tenías en tu cabeza a una carta escrita y a mano. Ahí es súper importante que sea a mano. Este proceso, físico que se da, ¿no? Es súper importante. Si tú quieres guardarlas, las guardas. Si tú quieres irlas quemando, las puedes ir quemando. Si tú defines, por ejemplo, una fecha como una fecha de importante que puede ser su fecha de nacimiento y celebrarle su cumpleaños, al año que ya has trabajado este vínculo, has trabajado estas emociones, puedes hacer un ritual y quemar esas cartas, como un proceso de liberación. Claro que Ya sí. no te tuve, pero esto es todo lo que yo te ofrezco, ¿no? Toda una ofrenda bonita en la que tú puedas, a través de un ritual de cumpleaños. Yo conozco personas que hasta el día de hoy hacen un pastel. Antes de pronto hacían un gran pastel. Ahora, como me decía una persona, pues me voy a comer el pastel a un cafecito y me siento con mi hija, que es la que tengo más cerca, y hago ese ritual como una celebración muy íntima, porque de pronto hasta puedo ser criticada, juzgada, mal vista, porque hacerlo 20 años después, ya sin ese sufrimiento, porque ya lo trabajaste, el dolor lo has ido trabajando, se vale. No estamos hablando de un duelo patológico, de un duelo que no ha sanado. No, se vale que tú le sigas rindiendo homenaje de pronto el día de nacimiento o el día que se fue, también lo puedes Pues hacer. es un honrar a los muertos. Sí, No hablamos de un apego patológico ni nada, no, no, ya fue trabajado, ya está sanado y ahora pasa a ser honrado como cualquier vida que fue. Al final, desde Bach, vemos que
somos almas encarnadas, que venimos aquí por un día de colegio y que algunos tienen su día de colegio más corto que otros. Unos vienen solo a la primera hora porque el resto ya lo saben, entonces, pero tiene que venir al primer curso del día, entonces vienen una temporada corta. eh, pero es una vida también, ¿no? Hubo una encarnación de esa alma que vino a aprender algo, que fue así, ¿no? Como el alumno de intercambio que está ahí solo unas semanas, ¿no? Igual hubo su presencia, existió, aprendió lo que tenía que aprender y simplemente esa existencia simplemente merece ser honrada como la existencia un poco más larga o mucho más larga. Pues si no sería cuantificar que, a ver, se honra a alguien a partir del momento que haya vivido tanto. Si viviste menos, ay, es como si no existieras. No, pues no. A partir del momento que ha nacido, y por eso hicimos también la aclaración al principio, hablamos del niño nacido. ¿Mm? Ujú, Ya el nacido sí, muerto, no sé cómo es, pero y lo anterior es que es un niño no nacido. No, no, no ha llegado ujú, a nacer. sí, Hoy hablamos de él que sí, sí ha nacido, por lo cual esta vida existió por un tiempo corto, un poco más largo, un poco más grande, o incluso, digamos, pasado de unos años, porque hay gente que se bautiza de adultos, por ejemplo. sí, Entonces, este estaría en el altar hoy, ¿no? sí, También, claro, ¿verdad? Porque tiene claro, más que ver con el bautizo que con la edad realmente, ya que exacto, parte de exacto, una creencia religiosa, como hemos visto, ¿no? De algo que conecta con el bautizo, ¿no? Entonces, claro, ya no es la edad realmente el tema. Qué exacto. interesante. ¿Algo más que nos cuentas? Es... Sí, volviendo al tema de que si es un niño, ya ves que nosotros, pues, los llenamos de cosas, incluso antes de que las usen, ¿no? De pronto tenemos ya comprado el regalo de Navidad y resulta que entre noviembre y diciembre falleció, por ejemplo, ¿no? Cosas así ocurren, y cuando nosotros pasamos por las etapas del duelo, no pasamos ya por la rabia, por o sea, este enojo, pasamos primero por esa negación, pasamos por todas, por la depresión. Cuando ya pasamos posterior a la aceptación y le damos un sentido a esto, no solamente nos damos cuenta de que no solamente fue lo que él vino a aprender, sino lo que nos vino a enseñar esa experiencia, ese vínculo y ese ser que se fue. Entonces, en el momento en el que nosotros descubrimos que aprendimos de esa experiencia de vida, es cuando podemos dar un siguiente paso a resignificarlo. Y cuando resignificamos es cuando nosotros podemos tomar acción y esa acción en este caso puede ser, eh, pueden ser muchas, ¿no? Pero tiene que ver un poco con darnos cuenta primero que otros están sufriendo cosas como lo que nosotros sufrimos. Entonces podemos dar apoyo. Existen grupos de apoyo en maternidades, en clínicas infantiles, en la iglesia, porque estamos hablando de personas creyentes de una religión particular. En la iglesia, dar apoyo. Y entonces uno puede empezar a trabajar, incluso a donar sus cosas, en poderlas donar, poder permitir que esas cosas que iban a servir para este pequeño o alcanzaron a servir para este pequeño puedan ser donadas, puedan ser usadas, porque finalmente es materia, son productos, objetos materiales que pueden ser utilizados por otras personas y pueden de alguna manera dar esa alegría que nosotros estábamos sintiendo o queríamos que sintiera nuestro pequeño. Eso por un lado. Por otro lado, crear esta caja como la cajita de tesoro, la cajita memoria. Si bien tú puedes regalarlo todo, también te puedes quedar con el Siempre un chaleco, con el zapatito, una cosita, chupete. claro Claro, que sí. de Para el pronto el recuerdo, para el juguete. altar. Sí, exactamente. Porque esa es tu cajita memoria que luego la puedes sacar en fechas como estas y ponerla junto a la foto, junto a la velita. Pues no le vas a poner de pronto la papilla, o quizás sí, o el biberón, pero le pones también su chinesquito, sus zapatitos, sus calcetines, algo que para ti haya tenido una historia, algo que signifique, que te permita vivir a través del recuerdo
cosas bonitas. Una vez más está allí el asunto del accidente, como habíamos hablado en los otros capítulos. No enfocarse en el evento, sino en el vínculo y en la persona. Entonces, todos estos elementos te pueden ayudar a enfocarte, a concentrarte en el vínculo y rendirle homenaje realmente a la persona, no al evento. Olvidarnos de ese evento y más bien enfocarnos en el amor, en la alegría que esa persona nos produjo por un tiempo, ¿no? Claro, ahí es donde nuevamente hay que separar esa expectativa de lo real y conectar con el vínculo que fue. Y cómo se trabaja esa parte fantasiosa, digamos, de la expectativa, esa cosa que es producto de nuestra imaginación proyectada hacia el futuro, cómo podemos, cómo trabajan así. Yo desde las flores se me ocurre que clematis es una flor muy buena, que es el reconector al aquí y ahora, el que nos permite soltar un poco la fantasía, porque en esa cosa la expectativa es una fantasía en el sentido de que es producción de mi mente y mi creatividad y lo que quisiera, pero es un invento, no deja de ser un invento en un tiempo que no existe, el futuro. Entonces, la situación como el tiempo no existe. Entonces, realmente es esa fantasía de la mente de la cual nos apegamos con emociones, ¿no? De fantasías de lo que pueda pasar. A ver, ¿qué es la ansiedad? Es lo mismo en negativo, ¿no? Fantasías de cosas que van a pasar horrible y que me tiene así. Así que clematis siempre es una buena flor para regresar al aquí y ahora, para que en este caso pueda enfrentar el, digamos, el duelo real de lo que fue y no, no quedarse atrapado en la fantasía, ¿no? Y después de lo que fue, imagino se parecerá a cualquier otro duelo al final, ¿no? Las emociones en las cuales vamos transitando son un poco las mismas, ¿no? Ya después podemos mencionar algunas flores más si te animas a... Me comentas y yo te comento flores. Estoy bien hasta Claro. ahí, lo que entiendo Eh, es así, entonces realmente este día y esta forma de enfrentar esos duelos desde la tanatología. Exacto, estás en lo correcto. Fíjate que tú mencionaste clematis y sí, yo que trabajo mucho las dos cosas en paralelo, ¿no? El proceso con las Con flores, las yo flores, siempre digo claro. que es una cosa maravillosa porque nos ayuda mucho, es una herramienta que ahí necesitamos, ¿no? Aplicar, y surgen otras, por ejemplo, si te quedas con esa sensación de que llegas a tener otro bebé y de pronto vuelven a consulta, pero ya sanaron la parte tanatológica, o sea, digamos, ya está trabajada, ¿no? A nivel tanatológico, pero empieza a haber este miedo a que ese bebé le pase lo mismo. Entonces ahí vamos trabajando con Red Chestnut para que pierdan ese miedo a que el bebé, no sé, pues si es que tienes esto de que el bebé se queda dormido en la cuna, no puedes ni dormir por el miedo a que le vuelva a pasar algo así y Ya, que pierdas otro bebé. Entonces ahí se trabaja con Red Chestnut. Pero fíjate, como yo trabajo la tanatología y las flores, la persona puede volver y trabajamos ya en concreto con flores. claro, Ya cerramos el capítulo tanatología. Sí. claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, y las flores, imagino que de todas maneras, si tú puedes lograr trabajarlo en conjunto con la consulta patología realmente, me parece que es espectacular. A nivel de duelo, desde la terapia floral, es que es una herramienta maravillosa para acompañar ese momento. Es más, yo me atrevería a decir ideal. Es ideal Ideal, porque realmente es ideal. una terapéutica que va dirigida a los estados anímicos, emociones y poder lidiar con esos momentos, además de ser una herramienta también de acompañamiento en nuestra evolución ¿no? Integral, digamos, pero para momentos puntuales donde ocurre cosas que me sacuden emocionalmente, es la herramienta ideal. Yo siempre insto a mis estudiantes de trabajar con las embarazadas,
¿no? Es más, yo tengo ahí Ujú, un podcast también así pendiente con una dula para trabajar el tema de flores con embarazo. Al final es la puerta de entrada y ahorita estamos hablando de la puerta de salida, pero son momentos muy ujú. similares de muchas emociones y de muchas cosas que ocurren y las cuales las flores te pueden ayudar de una forma maravillosa. Además, será un complemento excelente a cualquier otra cosa que hagas trabajando con una consultora en tanatología o con lo que quieras, ¿no? Con una psicóloga, con un naturópata, con un psicoterapeuta familiar, con un... Las flores pueden acompañar maravillosamente porque van a ayudar a... Es como unos probióticos, ¿no? Van a ayudar a digerir mejor todo el trabajo que estás haciendo sobre el duelo. Porque Un las flores al probiótico final... emocional. ¿Cómo? Un probiótico emocional, digo, Mira sí, que se me claro. acaba de ocurrir, nunca había dicho eso, lo voy a elaborar, ¿no? Porque realmente es verdad que es así, es que al final las flores como que reactivan y te van a ayudar a trabajar, a absorber, a digerir, a poder enfrentar y a poder como realmente integrar de una mejor manera lo que estás viviendo y cómo te sientes al respecto. ¿No? Ya hablamos de Star of Exacto. Bethlehem como flor, digamos, pilar en los procesos de ruptura de duelo en sí, para la tristeza, el pesar. Ahorita acabamos de hablar de clematis, ¿no? Clematis como flor para estar en el aquí y ahora, para desconectarnos en el caso del tema de hoy de la expectativa, ¿no? Para volver a vivir el duelo real de lo que fue, no de lo que hubiera podido ser. Y hablamos Sí, de, tú has mencionado en esa curva de Krupp, re Ross Krupp, no, ¿cómo es? eh, La, esa la, curva. la curva del Ah, duelo, sí, sí, no me acuerdo bien el nombre del apellido. En esa curva vemos que hay emociones como, ¿no? Esa parálisis, esa negación que hablamos ahí de Rock Ross, de Agrimony, los mencionamos, esas flores en otros en otros episodios. capítulos, sí. ¿No? Entonces, la culpa que se puede trabajar desde el Pine, ¿no? Hoy día mencionaste, por ejemplo, el resentimiento, o la envidia, o el enojo del hermano, ¿no? Que los celos, que puede tenerle ya rabia y odio al hermano fallecido por ser más importante que él, y ahí podrías trabajar desde el Holly o Holly, cae desde el sí. resentimiento chicory, ¿no? Desde el no me quieren, a mí no me quieren, pobre de mí, es más importante él que yo, desde ese reclamo afectivo del chicory. Porque ya después, de Ujú, nuevo, como ya lo has mencionado en cada capítulo, ya que nos focalizamos en el vínculo individual de cada miembro de la familia o del círculo que hay alrededor de la persona fallecida, cada uno de ellos tendrán su manera de enfrentar ese vínculo, un vínculo totalmente individual y diferente del otro. Y ahí la ujú. terapia floral realmente trabaja de manera individual y personalizado. Ahí nuevamente, ahí sí, pero ni pensarlo, terapia floral grupal no existe, no tendría sentido. El que lo quiere inventar va a ser un disparate un poco, porque va a tener que trabajar sobre generalizaciones y cosas así que pueda tocar a todos y habrá mucha fantasía, mucho invento, ¿no? La terapia floral es Exacto, algo individual y personalizado, punto, ¿no? Por lo así es. cual veo que va muy bien con, con el proceso tanatológico, digamos, porque trabaja realmente el vínculo. El vínculo de Exacto. amor que se trabajará también con Chicory, mucho, porque es un vínculo de amor que se rompió. Entonces el vínculo de amor se trabaja desde el Chicory y la ruptura, el shock, el trauma de la ruptura de ese lazo de amor se va a ir sanando con Star of Star of Bethlehem. Bethlehem. ¿No? Star of Sí, Bethlehem como curita de la herida que sangra y Chicory para lidiar con el amor, porque es un vínculo, es una exacto. herida de amor. La otra es como la herida, ¿no? Como si fuese la herida que sangra, ¿no? Que va a tapar
Star of Bethlehem, con el dolor que genera eso, el pesar, y luego Chicory encima trabaja la parte del afecto. Ujú, exacto. Puede ayudar mucho al soltar también el chicory, porque en este caso, Star of Bethlehem va a trabajar el consuelo del pesar y del dolor, pero no va a trabajar sobre el soltar el vínculo, que eso sería más el chicory. Chicory, sí, Ahora profundizando un poquito, ¿no? Eh, Porque el chicory tiene exacto, su vínculo de amor. Entonces ya de nuevo hay exacto, muchas flores para acompañar el duelo. Dependerá de cómo lo vive cada quien. Yo imagino que habrá exacto. una serie de flores que siempre esté un poco presente, que son las que comentamos, y Ujú. luego habrá todas las alrededor, porque el que está en duelo además tiene que lidiar con su vida. ¿No? Y Así estando en ese es, proceso, su vida se complica y ahí genera una serie de otras emociones que no tienen que ver con el duelo en sí, sino con el caos generado por el duelo adentro de su vida, porque él sigue vivo y con muchas cosas y conexiones y obviamente ese duelo afecta a todo ese otro, donde en una terapia floral trabajamos sobre cómo te sientes tú en ese momento. Estás con el duelo, ujú, claro, pero no trabajamos el duelo. Trabajamos, ujú, digamos, a Mario, que está en un proceso de duelo. Así que realmente no es que hago flores de Bach para el duelo, porque trata a la persona, claro. no la enfermedad, trata a la persona, no al síntoma, no a la situación, no al... Entonces, lo que trabajamos es Mario, que tiene un duelo, pero que no solo tiene un duelo, tiene también toda una vida que se vuelve más caótica. En fin, Exacto. ahí está. Por eso muy interesante lo que decías. Yo creo que el trabajo multidisciplinario es muy potente. A mí me cuesta y quisiera hacerlo más, pero claro, eh, también significa un gasto mayor para las personas, porque ya están pagando varios especialistas o tener así, o si se les hace un pack, una cosa igual. Además, entre muchas veces yo lo que veo es que se escoge uno y se pone una expectativa, que ya hemos dicho, expectativa, fantasía, eso se los dejo para que lo tengan, ¿no? La expectativa que ponemos sobre una sola terapéutica a veces es muy amplia y se olvida el que esta terapia trabaja este aspecto. A este que está ahí realmente no va a tener tanto impacto, sería ideal lo otro. Si metes las dos, ya se vuelve un proceso donde metes todas las cartas de tu lado realmente. Y vale la Claro. pena, porque será Es un más rápido en proceso. general y sobre todo sanará mejor, ¿no? Te das más oportunidad. Así que yo realmente soy un fiel defensor y del- de la terapia multidisciplinaria, pero Sí, yo como te digo, también. me cuesta lograrlo porque las personas no valora, es exponencial, no es como ir a dos personas, no, 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 son dos que van a trabajar con un mismo enfoque, entonces eso hace una multiplicación más grande, no es uno más uno igual dos, ¿no? Es uno más uno igual 10 ya, ¿no? Y si Exacto, es metes un una tercero, sinergia. ya lo Ujú, pasas a 100, ¿no? Es como la memoria, ¿no? La memoria de tu celular, ¿no? O tienes 8 gigas, o tienes 16, o tienes 32. ¿No? Un 24, no es un 2 3 4 5 6 no son cifras así, es exponencial. A, a exacto. juntar más, ¿no? El efecto es mal dicho, pero digamos, ¿cómo podemos decir? Lo que logras conseguir, la potencia, la profundidad, la eficacia, será muchísimo mayor. ¿Ah? Y no será solo uno Claro, más uno igual 2, no uno más uno igual 10 más un tercero igual 100, ¿no? Y exacto. así, Igual es una sinergia, es el concepto de sinergia, ¿no? O sea, realmente ahí se hace esa sinergia y yo pienso que es muy efectiva. Y también creo que por fortuna, México sí es un país donde se toma más en serio esto y se acepta la multidisciplina en estos procesos. Es lo que he visto, me parece que qué hay bueno. cierta
se puede decir cierta madurez o un camino ya avanzado, o quizá el mismo hecho de poder aprender a reírse de la situación del duelo, bueno, no reírse, pero verlo con otros ojos, el tema del duelo, poniendo un altar lleno de colores, ya te da pues la idea de que por lo menos aquí se ven las cosas de una manera distinta. Y pienso que hay mucho que aprender y mucho que ver, que observar de esta cultura tan rica, ¿no? Rica en muchos aspectos. Se habla aquí muchísimo de tanatología y se combina mucho. O sea, yo sí veo personas que se tratan con el psicólogo, conmigo van a la tanatología o a las flores y siguen su proceso, ¿no? Hay de todo, como en todas partes, pero creo que cada vez más la gente se va dando cuenta de que esto es necesario. Qué bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Bien, yo creo que hoy ya lo tenemos, ¿no? ¿Qué me dices, Connie? Sí, yo creo que sí. Es importante que uno tenga claro que cuando siempre hay que tener, observar las banderas rojas. Si la persona en este proceso de duelo ya empieza a tener de pronto ideas demasiado negativas, suicidas, o tiene problemas de sueño, o de estados de ánimo, entonces hay que recurrir sí o sí a otros especialistas, ¿no? Eso hay que tenerlo súper claro. La tanatología ahí tiene un límite y hay que ser honestos en eso, y buscar otras ayudas, porque la persona puede llegar a sentirse extremadamente deprimida y eso hay que trabajarlo. Entonces, no olvidarnos de esa parte. Todo duelo duele, todo duelo tiene su lugar y su manera, ¿no? Entonces hay que comprender que no porque ya perdiste a tantos familiares, ya eres un canchero, un experto, ¿no? En el manejo de tus duelos, porque viene otra pérdida de otro vínculo y resulta que dices: "Ah, eso me ha pasado", ¿no? Ver personas, pero es que yo no, yo nunca había estado así. Se me había muerto mi papá, se me había muerto mi abuelo, mi hermana querida, pero se murió mi mamá y me destrocé. O sea, y me tiré al suelo, nunca lo había vivido. Yo creía que era muy experta en duelos, no, porque cada duelo es diferente. Claro, cada Tener vínculo es claro eso. diferente. Sí. Em, Pues para ir cerrando ese capítulo, yo creo que todo lo que hemos hablado hoy se puede aplicar perfectamente a los duelos de bebés, pues, ¿no? En sí. Ah, católicos o no, digamos, porque hemos hablado de muchas cosas desde la tanatología, que es un vínculo de un bebé, de esa expectativa, que sea de cualquier religión o que no tenga religión, todo lo que hemos hablado es adaptable a cualquier muerte precoz, podríamos Ujú. decir, ¿no? Ajá. Así que un capítulo muy, muy interesante en ese sentido. Y te agradezco, Connie. Creo que nos podemos ir despidiendo. Sí, muchísimas gracias por haberse conectado hoy y nos vemos ya mañana en el último episodio.